Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Erika Rufino y nosotros somos el equipo número 2 y nos tocó el tema de técnicas de influencia. Mi equipo pues bueno, está integrado por Rocío, Mercy y yo. Por lo que a continuación daré una breve introducción de lo que es este tipo de técnica y posteriormente mis compañeras seguirán con la aplicación de la técnica y algunos ejemplos. Como primer punto, tenemos que la influencia social puede definirse como el conjunto de procesos mediante los cuales las interacciones sociales modifican la percepción, los juicios, los modos de pensar o de actuar de un individuo. Así pues, la influencia social estudia las relaciones interpersonales, las relaciones en el interior de un grupo y relaciones entre grupos con el fin de comprender por qué un individuo responde de una determinada manera a una situación dada y cómo hacer para que lo haga de manera diferente. Ahora bien, en cuanto a la influencia social intencionada persuasión, tenemos que a través de los procesos de influencia y persuasión se configuran nuestros afectos, creencias, actitudes, intenciones y conductas. La intención de influir va siempre dirigida a conseguir un cambio en la conducta de los otros, individuos o en grupos. Y pues bueno, tenemos que dicha influencia social, en función del objetivo del agente de influencia, tiene dos puntos importantes. El primero es conseguir un comportamiento concreto en el receptor y el segundo es conseguir que cambie sus actitudes para producir a la larga un cambio conductual. Ahora bien, el objetivo, pero ahora en función del escenario en que tiene lugar, estamos hablando de 4 puntos. El primero es la comunicación interpersonal directa o cara a cara. La interacción es bidireccional y dialéctica. El agente de influencia y su blanco intervienen al mismo tiempo. El blanco de influencia participa imponiendo su propia posición. En cuanto a la comunicación directa dirigida a una audiencia, tenemos que la interacción es unidireccional y poco recíproca. Ejemplo, un meeting. El blanco de influencia se puede expresar mediante reacciones como aplausos y abucheos, pero su influencia en el agente de influencia es menor. El siguiente punto es la comunicación de masas. No existe contacto directo entre el comunicador y la audiencia. La influencia es completamente unidireccional. Y pues bueno, tenemos que el blanco solo puede influir aceptando o rechazando el medio de comunicación. La psicología social analiza los procesos psicológicos implicados en la influencia interpersonal y las tácticas de influencia más efectivas. Contribuye a que se conozca mejor por qué la gente se comporta de determinada manera, a detenerse de la manipulación y a conseguir expertos en técnicas de influencia. Es por ello que todas las personas utilizamos tácticas cuando queremos influir, es decir, tenemos técnicas de influencia. Por ejemplo, tenemos que Robert Cialdini sistematizó todas las técnicas de influencia observadas en relación con una serie de principios psicológicos, por lo que los principios psicológicos son entendidos como características básicas y fundamentales del ser humano, de las que se derivan muchas conductas sociales o que sirven de guía para actuar en situaciones de interacción diferentes, puesto que son útiles en los procesos de interacción. Es fácil que funcionen cuando se intenta desencadenar una determinada respuesta. Ahora bien, estas tácticas se pueden agrupar según el principio psicológico que subyace en 6 principios de influencia. El primer principio de influencia es el principio de reciprocidad, el cual dice que hay que tratar a los demás como ellos nos tratan a nosotros. Es más fácil convencer para que sucuden nuestros propósitos a aquellas personas a las que previamente se les ha dado algún regalo o se les ha hecho un favor. Segundo principio es de escasez. Se valora lo que es más difícil de conseguir. Es decir, cualquier oportunidad nos parece más atractiva cuando menos asequible se nos presenta, ejemplo, por su costo económico o por el esfuerzo que acarrea. El de validación social, pues bueno, dice que la tendencia a actuar como lo hace la gente que nos rodea y en la mayoría de los casos suele ser adecuado hacer lo que hace la gente similar a nosotros. El principio de simpatía, tendencia a hacer lo que desea la gente que nos gusta o a la que queremos. Cuanto mayor es la atracción que despierta una persona, mayor es la posibilidad que tiene de influir. El principio de autoridad, es decir, obligación de obedecer al que manda, obediencia, no solo a la autoridad legítima, sino también a los símbolos asociados con la autoridad. Y tenemos también el otro principio, que es de coherencia, que está implícito, que es el que tenemos importancia de ser congruentes con las actuaciones anteriores, con los compromisos previamente adquiridos. Y finalmente tenemos las características en común de los anteriores principios. Algunas de ellas son, por ejemplo, son útiles en la mayoría de ocasiones, son normas de convivencia muy valoradas socialmente, se aprenden desde la infancia, sirven como heurístico o atajo cognitivo para interpretar y actuar rápidamente en una situación social, suelen ser utilizados por los profesionales de la convicción para conseguir sus propósitos. El que se utilicen como heurísticos quiere decir que provocan respuestas
automáticas, este tipo de respuestas tienen la ventaja de que ahorran tiempo y capacidad mental y la desventaja de que aumentan la posibilidad de error. En función de las características de la interacción, unos principios funcionan mejor que otros. Y por último, la eficacia de las técnicas de influencia dependen de que la agente de influencia las utilice de manera adecuada a la situación y a las personas que participan en la interacción. La utilización conjunta de más de un principio maximiza la posibilidad de influir sin duda alguna. Para lograr comprender por qué el comportamiento de unos influencia en la forma de actuar de otros, los científicos han desarrollado diferentes experimentos. A continuación les presentaremos un ejemplo de un experimento en psicología social. En una clínica de Estados Unidos hay un grupo de personas donde todos eran participantes del video, solamente una persona de ellas era la que estaba esperando pasar a consulta. Entonces hacen que encienda un sonido y al sonar este sonido las personas se levantan y ella al observar esto pues no entiende por qué lo hacen. Finalmente ella al ver que todos lo están haciendo, ella también empieza a hacerlo. Y así es, bueno, aquí podemos observar cómo puede influir el comportamiento de las demás personas con nosotros mismos. Después empiezan a pasar uno a uno y siguen haciendo lo mismo, ¿no? Suena el timbre, siguen parando y todo hasta que ella pues se va quedando sola. Y una vez quedando sola, ella en la sala ingresa una persona que tampoco sabía del experimento que se estaba realizando. Entonces, bueno, aquí sigue sonando el timbre y cada que suena el timbre ella sigue levantando. Aquí es cuando ingresa la persona. Esta persona no tenía conocimiento tampoco de lo que se realizó anteriormente. Él llega, toma asiento, también espera su turno para pasar a consulta. Vuelve a sonar el timbre y ella se levanta. Entonces él observa lo que hace y pues se pregunta por qué está haciendo eso. Entonces suena el timbre y cada que suena ella se levanta, él le pregunta que por qué lo hace y ella le dice que no sabe, que las personas que estaban anteriormente lo hacían y ella pues se sintió como obligada a hacerlo. Y él pues se queda como diciendo pues no, pero también ella influye en el comportamiento de él de manera que cada que suena el timbre él también empieza a levantarse. Posteriormente llega otra persona también a su cita médica y observa también que cada que toca el timbre ellos se paran. Entonces ella como observan, ella lo hace casi inmediatamente, ella como que no espera tanto, lo hace inmediatamente y así van llegando personas que realmente van a llegar a su consulta médica y terminan todos haciendo lo que ella hace. Este tipo de aprendizaje social lo llevamos a cabo desde que somos pequeños. Cuando vemos a miembros de los grupos a los que pertenecemos comportarse de cierta manera, tendemos a comportarnos igual que ellos sin siquiera cuestionarnos por qué está pasando. Por ello, las técnicas de influencia han sido efectivas en diferentes dinámicas grupales. A manera de ejemplo, les vamos a platicar cómo sería una dinámica de influencia. Debido a que no tenemos la población suficiente para realizar la práctica, decidimos solamente narrarla. Esta dinámica se llama influencia no verbal y consiste en que previamente los moderadores han seleccionado a 2 personas que a media dinámica tomarán otro rol. El resto de las personas estarán trabajando en sus actividades diarias, se les habrá dejado alguna tarea o que trabajen de manera normal y estas 2 personas simplemente entrarán en la sala, colocarán 2 sillas en lados opuestos de la habitación y se subirán a ellas a observar a los demás sin emitir palabra. Procurarán mirar fijamente a cada uno de los participantes durante por lo menos un par de segundos y así los moderadores podrán documentar si ellos cambian su comportamiento. Al finalizar, se les pedirá a las 2 partes que escriban cómo se sintieron y cómo percibieron toda la dinámica. Esta dinámica nos permite entender cómo la influencia de alguien que está sobre nosotros, incluso solamente metafóricamente, como
en una altura, por ejemplo, puede ejercer presión para que cambiemos nuestra forma de trabajar. Y esta metodología se ha utilizado muchas veces en universidades, por ejemplo, para poner a un catedrático, antes se ponía al catedrático sobre los alumnos y en los últimos años se ha entendido que es importante que los alumnos no se sientan dominados por el maestro. Por eso ahora las aulas son construidas en forma de gradas, con los profesores en la parte inferior y los alumnos hacia arriba, y esta dinámica puede tomar solamente unos 15-20 minutos. Sin embargo, sí es importante que los moderadores estén ahí para poder documentarla. Y finalmente, con la explicación que acaban de dar mis compañeras, con eso cerramos nuestra información sobre técnicas de influencia. Muchas gracias.